Bienvenidos, mis queridos hermanos, a un nuevo programa de Sintonía Divina. Hoy nos sentimos supremamente bendecidos por nuestro Señor. Estamos saludables, estamos con mucha esperanza y gozosos, bendecidos con la palabra de nuestro gran Maestro. También estamos elegidos para poder evangelizar, para poder dar a conocer el mensaje de nuestro Señor a través de este modesto programa Sintonía Divina. Y súper agradecidos con la sintonía de todos ustedes que semana tras semana vienen siguiendo nuestro programa. Y esta semana, de tiempo ordinario, vamos a seguir reflexionando sobre la pedagogía que nuestro Señor Jesucristo nos trae en su palabra. Las lecturas del Evangelio de esta semana son súper alentadoras y también nos dan grandes lecciones para poder descubrir que nuestro Señor está con nosotros, nos bendice, nos protege, nos perdona, pero especialmente nos hace objeto de grandes bendiciones, de obras que probablemente pasaron con la etiqueta de milagros, pero esos milagros están súper sustentados en una compasión, un amor, una protección de nuestro Señor para todas las personas que se encontraban en su camino. Caminantes hambrientos, caminantes desesperados, enfermos, gente con muchas dolencias, que el Señor los liberaba no solamente de las dolencias, sino también de sus pecados. Y eso es lo que todos nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a descubrir la forma de pedirle por nuestros padecimientos, por nuestras limitaciones, nuestras pequeñeces y por nuestras familias. Pero para ello tenemos que amarle, tenemos que seguirle. ¿Y cómo si no le conocemos? Este programa y todos los que van a venir tienen ese propósito, que le conozcamos más para que de esa manera le podamos amar más y seguirle de cerca. Y qué mejor que en la grata compañía de nuestro querido invitado, José Mazzotti, mi hermano querido, que se hace presente desde Miami. Mi hermano, ¿cómo estás? Fresquito. Sí, mi hermano querido, acá todo calentito, todo bien. Qué bueno. Acá, por el Ustedes contrario, pasando un frío bueno, ¿no? gozando del aire acondicionado que nos regala nuestro Señor. Frescos también. Natural, Natural, natural. sin factura de energía. Es una Ah, bendición todo lo que nos pasa. Y cordialmente invitado, mi hermano, para iniciar las reflexiones de las lecturas de esta semana. encantado de la vida, hermano querido. Mira, siendo repetitivo de alguna manera, vemos en esta etapa que Jesús, para él es ordinario, ¿no? Lo que para el mundo es extraordinario, ¿no? O sea, esta semana vemos la figura que para Jesús es el estándar, lo normal, lo básico, lo ordinario, y que para todos nosotros o para el mundo se vuelve extraordinario muchas veces. Y vamos a ver que Jesús sigue haciendo eco a lo mismo, que el primero es el reino, ¿no? Primero es la salvación, y después son todas nuestras necesidades básicas, ¿no? O sea, podríamos decir que en este concepto de lo importante y lo importante es el reino de los cielos, y lo urgente van a ser todas mis necesidades y todas las cosas por las cuales yo todavía no experimento la gracia o la misericordia de Dios. Esa va a ser más o menos la gran visión panorámica de la semana, ¿no? Haremos un ratito, porque a veces cuando decimos el reino de los cielos, no sabemos exactamente a qué estamos aludiendo. Y eso de que reino de los cielos se me hace un poquito lejano. Estoy de acuerdo contigo. Es más, nosotros conversamos la semana pasada de este punto, que le habían dado a Pedro las llaves del reino, ¿no? Entonces, este hecho de darle las llaves del reino y que el tesoro era el perdón, entonces cuando estamos hablando del reino, estamos hablando del reino del perdón. Y si bien nosotros entramos a los evangelios, cuando nosotros vamos viendo las lecturas del Antiguo Testamento, de la primera lectura del Antiguo Testamento, de la misa, que es la que hace este espejo, ¿no? Esta manera de estudiar las Sagradas Escrituras, nos dejan ver de que Jesús o los profetas en ese momento daban estas figuras para entender cómo era el reino, ¿no? Cosas como que la oveja va a pastorear con el león, que un niño vendrá, meterá la mano en el nido de una víbora y cosas por el estilo, cosas que son inconcebibles en la naturaleza, ¿no? Y que a la hora que nos ponemos en Dios y vemos su reino,
todo es perdón, todo es misericordia, hay una total congruencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, es ese concepto de ese reino que vamos a ver, Jesús nos va a decir, ¿no? Que el maestro nos dijo también que no tenía dónde apoyar la cabeza, porque él lo que estaba buscando era un corazón, ¿no? Y cada vez que lo recibimos en nuestro corazón, ahí está el reino de los cielos. No Muy está bien, lejos. muy bien. Entonces, con esa introducción vamos a empezar a mirar las lecturas del día lunes en adelante. La de lunes es una obra portentosa de nuestro Señor en donde se patentiza su reino a través de un milagro, ¿no? Pero el milagro muchas veces es el que impresiona nuestros oídos, nuestra vista, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la resurrección de la hija de Jairo, me parece que es en este caso, En este ¿no? caso, Jairo. Mira, vamos a hacer el enunciado. Vamos a seguir con Mateo, capítulo 9, versículo del 18 al 26. Dice así. Así le había estado hablando cuando se acercó un magistrado, Jairo, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años se acercó por detrás y le tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se devolvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se levantó la mujer desde aquel momento, y al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, decía, retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas echada fuera la gente, entró él, tomó la mano de la muchacha, se levantó, y la noticia del suceso se divulgó por toda aquella comarca. Mira, son muchos los signos porque vemos que en estos 8 versículos, eh, muchos prodigios de Jesús, ¿no? Y como decíamos, esto que era ordinario para Jesús era extraordinario para todos. ¿Qué me gustaría que resaltáramos y que hiciera mucho eco? Que tienes un hombre que al ser fariseo estaba persiguiendo a Jesús, ¿no? Estaba pendiente de lo que Jesús hacía sin reconocerle, pero ante la imposibilidad, ¿no? Ante la situación donde no hay nada que yo pueda hacer al respecto, él sí voltea donde Jesús, ¿no? Y va donde él y le da la autoridad. Vemos este permiso que Jairo le da para que intervenga en su vida, ¿no? Que este personaje, no llamémoslo Jairo en este momento, ¿no? Llamémoslo simple y llanamente magistrado, le da permiso a que Jesús intervenga en su vida. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Oye, tal situación está pasando. Pero si tú vienes a mi casa, ¿no? Y como habíamos visto en las lecturas de la barca, lo mejor que nos puede pasar es que Jesús esté en nuestra vida, ¿no? Y que Él se sube primero en nuestra vida. Pero vemos que es un Dios que no solamente es multitasking, ¿no? Hace muchas cosas a la vez. Porque incluso hasta cuando no es su propósito hacerlas, ¿no? Entre comillas entendamos, no es su propósito hacerlas, las hace igual. ¿Por qué? Porque vemos que esta mujer sale, ¿no? Abruptamente para buscar a este Dios que tiene el poder y que ella nuevamente también, porque va a decir que le dice, con solo tocar su manto me salvaré. Nuevamente reconoce el poder de Jesús y permite que Jesús entre en su vida al ella acercarse a Jesús, ¿no? Entonces, y cuando llega, y acaba de armarse una parte bonita, cuando llega donde el magistrado, la hija estaba muerta, ya la gente estaba en el velorio. O sea, Claro, Jesús llega al velorio, ¿no? Todo el claro. mundo llorando, ¿no? Tu misa cuerpo presente, todos tristes, todos mal. Y Jesús dice, no, ella está dormida. Y se comienzan a burlar de él. Y esto pasa muchas veces en la gente de fe, ¿no? Que uno comienza, decide, no, tengo que retomar mi camino con Dios, voy a ir a misa, voy a confesarme, voy a participar de tal o cual actividad religiosa, y la gente te mira y se burla y te va a decir, eres un fanático, o te has vuelto curita, o te has vuelto monjita, y comienzan a burlarse de que tú quieres, como Jairo, entregarle el control de tu vida, quieres presentarle tu vida y darle autoridad para que él entre porque tengo mi libre albedrío. Entonces, agarro mi libre albedrío y lo pongo a su disposición. Quiero entregarlo, pero la gente se burla. Y Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer en este momento, botarlos de nuestra vida. No significa lastimarlos, ofenderlos, insultarlos, significa
sal de mi interior. O sea, no te voy a comenzar a seguir compartiendo esto en este momento para poder permitirte entrar en mí y después la noticia se va a divulgar, porque ya no tengo que contarte lo que pasó, tú lo vas a ver, ¿no? Entonces vemos que este lunes tiene estas tres facetas de Jesús diciéndonos, si tú me dejas entrar en mi vida, esto es lo que va a pasar. Si tú entras, si tú me dejas entrar, mejor dicho, en tu vida, esto es lo que va a pasar. Qué consolación tan grande la de nuestro Señor, que llega a la casa y pronuncia esa frase. No, no está muerta, ella está durmiendo. Y qué bien se debe haber sentido el magistrado al escuchar esto y decir, para mi Señor todo es posible. Amén. Y lo mismo va a pasar el martes, que el Señor nos demuestra cómo actúa en nuestra vida, cómo nos cambia, nos resucita, nos levanta, aleja y expulsa demonios. El día martes, nuestro Señor nos da testimonio la lectura que nuestro Señor sintió profunda compasión y Amén. pensó, esta gente está como ovejas sin pastor, y sintió mucha compasión por la gente que le rodeaba, por sus necesidades, como generalmente nos pasa a nosotros. Nos rodeamos de muchas personas que deben propiciar un cambio, una actitud distinta como cristianos, así como Jesús. Amén, amén. Amén. Mira, esto lo vamos a ver ahora en Mateo 9, del 32 al 38, ¿no? Ahí vemos que dice, salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y expulsando el demonio rompió a hablar el mudo. Y la gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, pero el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Mira tú qué hermoso este aspecto, ¿no? Eh, Entre la hija del magistrado sanó a unos ciegos y ahora está sanando a este endemoniado. Y los fariseos, en vez de darle la gloria a Dios que había un hombre que había sido liberado, no, y que había recuperado este don precioso que tenemos de poder hablar, de poder comunicarnos, no, comienzan a buscarle cómo hacemos para, ¿no? Hacerlo quedar mal, cómo hacemos para lastimarlo. Claro está, no estaba en ese momento el magistrado, porque si no el magistrado los hubiera mandado a callar. Pero vemos que Jesús no se distrae cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien está tratando de sacarle la vuelta y acomodar las cosas a sus intereses, ¿no? Porque los fariseos tenían sus propios intereses en este momento. Y Jesús solamente se enfoca en voy a proclamar la buena nueva del reino. Y como fruto de esta proclamación, vamos a ver qué es lo que pasa. Quedan sanados y todos los que están sufriendo. Pero Jesús se da cuenta que si los fariseos estaban buscando hacerle caer o buscar qué error cometía Jesús en vez de estar pastoreando a la gente, porque el rol de del fariseo va a ser este sacerdocio, ¿no? Este buscar cómo hago para que el pueblo siempre tenga su rostro mirando a Dios, no buscando cómo hacer para caer al que sí está anunciando el evangelio. Entonces nos damos cuenta que Jesús dice, por eso es que son pocos los trabajadores, porque se dedican a las cosas que no son importantes, ¿no? Se dedican a hablar mal del otro, se dedican a jugar, pero no a evangelizar. Entonces cae tan evidente que si yo los saco a los fariseos en este momento el contexto es como que Jesús, pero no, Jesús sí escuchó, sí era pendiente de lo que estaban diciendo los fariseos, pero dice, mira qué están haciendo estos hermanos fariseos nuestros, ¿no? Porque yo estoy seguro que en el corazón de Jesús, él hubiera anhelado que los fariseos dijeran, sí, este es el Mesías, vamos a seguirlo. Hubiera sido todo mucho más fácil, esta historia Sí, hubiera sido distinta, ¿no? Y el reino de los cielos se hubiera instaurado en la tierra hace mucho tiempo y no estaríamos esperando una segunda venida del Señor. Pero no fue así. Entonces hay que ver sí qué pasa con la gente que está a nuestro alrededor, dentro de la fe, fuera de la fe. ¿Están buscando los defectos de los demás? ¿En qué son sus miserias? ¿O están buscando llevar el reino del cielo? eso es justamente lo que se me ocurre pensar cada vez que rezamos el Padre Nuestro y decimos que venga tu reino.
que venga tu reino, que sea aquí en la tierra igual que en el cielo. Y eso lo rezamos y lo repetimos todos los días. Y justamente esta semana estamos en ese contexto, me parece. El Señor nos enseña cómo debemos actuar y especialmente pide que nosotros oremos para que haya más obreros para la mies, que generalmente esto se interpreta como que venga, que haya más vocaciones sacerdotales, pero yo lo interpreto de manera un poquito más amplia y los obreros somos tú y yo. Los obreros son los hermanos que nos escuchan, que también pueden trabajar en la viña del Señor. No solamente esto es un llamado para los religiosos, para los ordenados, sino también para todos. Como laicos tenemos que seguir al Señor. Y justamente hablando de llamado y de seguimiento, el día miércoles se nos narra maravillosamente el llamado de los 12 y también del misionamiento que reciben inmediatamente para que ellos también puedan ejercer aquellos, digamos, signos como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la lectura del día Amén. miércoles. Es más, mira, este miércoles ya pasamos a Mateo 10, ¿no? Entonces vamos a estar en Ajá, Mateo 10, versículos del 1 al 7, y dice, y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas del Iscariote, el mismo que le entregó. el A traidor. estos 12 envió Jesús después a darle estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades de samaritanos, dirigidos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel y proclamando que el reino del cielo está cerca. Entonces, mira, o sea, ya pasó el mundial, lamentablemente el Perú no está yendo, ¿no? Hay otros países que sí, Perú no. Pero vemos como que, y los convocados son, vemos que de toda la gente, ¿no? Y los convocados son. Y nos da esta hermosa lista narrada por Mateo, pero me gusta cómo Mateo pone a primero a Simón, el llamado Pedro, y lo pone como primero. O sea, él es el primero, ¿no? El primer ministro, es el primero llamado, el primero elegido para esta misión. Y comienza a decir, y su hermano Andrés, y Santiago, y el Zebedeo, y después Felipe Berdolato, Tomás y Mateo el publicano. Él a sí mismo se saca de este grupo del pueblo de Dios, ¿no? Porque el pueblo judío es el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Entonces él mismo se excluye de este título que le confiere, digamos, esta relación con el Shaddai. Entonces, y sigue con Santiago y después también nuevamente aclara que este Judas del que está hablando, de Judas el que después lo entregó. Entonces, dentro de estos convocados, notamos que lo primero, el primer poder, o sea, o el primer objetivo de Jesús es liberarnos de Satanás. ¿Por qué? Porque va a decir, y expulsar los demonios. Esto es lo primero que va a decir. Y va a ser eco con lo que nos vamos a encontrar en San Marcos, cuando diga, el que crea se salvará y estos ¿no? Y el que no se condenará y estos signos los acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios. O sea, lo primero que Jesús quiere es que cortemos cualquier relación que tenemos con Satanás. Que si me leo las cartas, si veo el horóscopo, si me tiro el café, si leo los caracoles, no sé, cualquiera de estas supercherías, Sí. ¿no? Hago control mental, la nueva era, el vudú, la casita, el feng shui. Todas estas cosas que la gente le llama que no, que la energía, que los ángeles. Esto es lo primero que tengo que cortar. Y después Jesús, como consecuencia de haber roto esta alianza, de haber renovado mi pacto, mi bautizo, que en nuestra oración privada tú mencionaste, ¿qué va a hacer? Renuncia a Satanás y sus obras, que lo hacemos en Semana Santa. O sea, esta renovación de este pacto de mi bautizo es eso, renuncio a ti, Satanás, a todas tus tentaciones, a todas las cosas que tú haces. Esta consecuencia va a ser qué cosa, que vamos a poder curar toda enfermedad y Él va a poder sanar todas nuestras dolencias. Entonces, esta primera parte, la parte de Simón, que sea el primero, Simón, San Mateo se encarga de que todos sepamos que Él es el primer ministro de Jesús, Simón. Y después dice, y los dirigió más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta etapa estaba enfocado en los judíos, ¿no? Entonces va a decir, vayan donde los judíos.
id proclamando en el reino de los cielos está cerca. O sea, ya comienza a ver esta relación entre ya se acerca el tiempo, no es El el reino. tiempo, ya viene el tiempo, que Juan hace mucho énfasis en eso. Eh, en este momento Mateo también nos da esa visión de que, oye, vamos a cortar todo lazo con el enemigo, ¿no? Qué interesante, porque hoy día justamente estaba yo en una reunión de empresarios y la persona que dirigía la reunión dijo algo que me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia, porque dijo algo así como que celebraba la oportunidad de que estuviéramos reunidos y que los astros se habían alineado, algo así. Ok, ok. Y yo dije, nosotros los cristianos oramos, alabamos a nuestro Señor Creador, Creador de los astros, y no a los astros. Tal cual, tal cual. O sea, Y este camino es un poco especial porque nos vamos a encontrar con gente de todas las creencias, de todas las supersticiones y orientaciones que son nuestros hermanos también. Y tenemos que orientarles, ayudarles a descubrir la pureza, la paz y todo lo que nuestro Señor, que es el único que nos puede dar la felicidad de que se prosperen nuestros negocios, que nuestra salud esté protegida, que durmamos siempre con la esperanza de la vida eterna, etcétera, etcétera. Él es el único que nos puede salvar, curar, en bendecir. sus manos está. En sus manos está y estamos nosotros, como la lectura del día jueves, que, que también es una muestra muy bonita del amor del Señor sobre Tal cual. nosotros. Tal cual. Mira, el jueves lo tenemos en Mateo 10, ahora del 7 al 5, ¿no? Repartimos el último versículo de ahí, del 7 al 15, perdón, iba a decir, ¿no? Id proclamando en el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. No os procuréis oro ni plata, ni calderillas en vuestras fajas, ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo que entréis, informaos de quién hay en el digno, y quedaos allí hasta que él salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llega ahí a vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelve a vosotros. Y si no os reciben ni escuchan vuestras palabras, salid de la casa y de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, si vemos como que un Jesús que ya estaba hasta acá de tanta cosa que escuchaba, porque su palabra es muy fuerte, ¿no? Pero comienza a detallar este misionamiento, porque si vemos es la continuidad del mismo capítulo. Entonces, ok, nuevamente, ¿qué es lo importante? El reino de los cielos. Lo demás, ustedes también lo van a atender. Tanto así que dice, curen, resuciten, purifiquen, expulsen. Y nuevamente es como, y no se deben olvidar, expulsen a los demonios, porque gratis lo recibisles y quedarlos gratis. No tienes que pedir nada por hacerlo, ¿no? Como tú y yo. ¿Cuál es nuestra recompensa? Buscar darle la gloria a Dios, pero nadie nos paga por el programa, ni tenemos ninguna recompensa de ningún tipo, ¿no? Entonces, porque lo hemos recibido gratis. Ahora, y comienza a decir, me tengo que preocupar de llevar dinero, que tengo que llevar mi ropa, que otro par de sandalias, que si me piden. Y Jesús dice, no. Entonces, que Jesús es un irresponsable, ¿no? Jesús realmente no sabe cómo es este mundo. No, lo que pasa es que Jesús sabe que todo trabajador tiene derecho a su salario y que la recompensa se va a recibir. Que no va a faltar el pan, la comida, la salud, la fortaleza, la energía. Y finalmente todo esto lo va a resumir en una palabra, va a ser paz. Porque yo que soy un hombre que me ha faltado perdonar y que he necesitado perdón, puedo dar testimonio que el fruto de haber sido perdonado es la paz. Entonces, cuando vemos el hecho de haber recibido la recompensa del tesoro del cual Pedro tiene la llave del cielo, el tesoro del cielo, el perdón, el fruto es la paz. Entonces, como receptor de paz, porque lo he recibido gratis también, debo darla. Pero no, ahí tú, y vemos que Jesús tiene claro con qué se van a encontrar ellos porque le dice, oye, si no la reciben, no hay problema.
Porque no pierdas la paz. Por eso te dice, te va a regresar. No es como cuando uno va y le dice a alguien, hermano, perdóname. Y este hermano te dice, no, 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 a mí no me vengas a pedir perdón ni esas cosas. Él no quiso recibir tu paz, no quiso recibir tu tesoro. Pero no debo perder la paz. Porque yo no la gané, la ganó él. No puedo desperdiciarla, no puedo dejar que la paz quede por ahí dando vueltas. Entonces si no la recibes, no hay problema. Qué pena que no la has podido recibir. Pero yo me sigo quedando con esta paz que me han dado. Porque no me la gané. Me la regalaron, me la dieron gratis. Él se subió a la cruz, yo no tuve que hacer nada. No tuve que cargar un madero, no tuve que poner un clavo, no tuve que hacer nada. ¿No? A pesar que quizá a mí con mis acciones sí he sido soldado romano, sí le he estirado, sí he atravesado su costado. Y finalmente Jesús nos pone en perspectiva porque sí es la vida eterna lo importante. Es hermoso poder tener esta vida en coherencia, en comunión aquí en la tierra, pero la vida del cielo es lo importante porque va a regresar nuevamente. Yo les aseguro que el día del juicio, o sea, el día del juicio final, cuando ya todo se acabe, habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra, que Ah, sabemos que fue destruida, no quedó nada pulverizada. en aquella ciudad. Entonces no es que me puedo pasar por la vida sin tener esta conciencia de que Dios sí está presente y que hay consecuencias para mis acciones, ¿no? O sea, mis acciones van a tener una consecuencia y estas consecuencias son para mí. Y el día del juicio final, si yo no he reparado estas consecuencias, qué pena conmigo, ¿no? Tanto así que San Pablo en la carta a los Corintios nos va a decir, después de haberle predicado a tantos, no vaya a ser que yo mismo me pierda. O sea, él mismo estaba preocupado porque tenía esta conciencia de que Sodoma y Gomorra, ¿no? Y si a Sodoma y Gomorra le pasó eso, y a mí me puede ir peor, la cosa es complicada, ¿no? Y claro, el mensaje es clarísimo. Nuestro Señor nos manda a anunciar la paz, a repartir la paz, pero finalmente la paz nos lleva a la salvación, ¿no? Que es lo que tú dices, Efectivamente. es lo que se está buscando. No es la paz como la conocemos nosotros, digamos, humanamente, ¿no? Sino es una Ujú. paz trascendente, ¿ah? En donde vamos a buscar la Absolutamente, salvación. Y es lo que el Señor nos absolutamente. manda, nos envía a anunciar, la salvación a través del Evangelio, la buena noticia. Y luego Esto el es día el himno de jueves, San Francisco de Asís, ¿no? Hazme un sí, instrumento de tu paz. así es, Hazme un instrumento de perdón, ¿no? así es, así Si es. voy a dividir, no estoy actuando en Dios. Es es el llamado para todos nosotros. En la lectura siguiente, que es la del día viernes, nuestro Señor nos da las instrucciones de cómo ir, a dónde ir, qué es lo que nos va a pasar, porque nos envía como corderos en medio de lobos, que no va a ser Tal fácil, cual. que nos vamos a enfrentar a gente que nos va a interrogar, que nos va a tratar de exprimir un poco y que nosotros debemos conservar nuestra astucia. No podemos dejar de ser astutos, pero ser también mansos, sencillos, como palomas, dice el Señor. Mira, Mateo, eso va a ser para nosotros Mateo 10, del 16 al 23. Y va a decirnos, ¿no? Mira que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros lo que habléis, sino es el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo, y se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados por todos, de todos por mi causa, por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persiguen en una ciudad, huid a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mira tú, a mí me gusta mucho esto porque esto es un envío, no es mi decisión. No es una decisión que yo tomo y digo, ah, no, yo voy a salir a hablar del Evangelio o me voy a comportar como un hombre de Dios.
O sea, pues, que puedo hablar hasta en el silencio, como nos enseñó también el mismo San Francisco, que le pedimos que ruegue por nosotros ahora. Él nos va a decir que vamos como ovejas en medio de lobos. Entonces nos está poniendo en esta posición donde no nos podemos defender porque una oveja no se defiende. Y vemos que finalmente si agarro este pasaje eh, y lo uno con el último versículo, me va a decir, bueno, si me están tratando de lastimar, pues no me dejo lastimar, voy y busco otro lado, pero no me dice, defiéndete. No me dijo, ataca tú también, golpea tú también, agrede, usa las mismas herramientas que están usando contra ti, ¿no? Nos va a decir que nosotros tenemos que ser prudentes como las serpientes. ¿Qué hace la serpiente? No se bulla, no grita. Es más, no se conoce, a menos yo no conozco, el sonido que hace una serpiente, ¿no? Yo sé que un perro ladra, sé que los pollitos dicen pío pío, ¿no? O cacarean, y vemos que diferentes animales tienen el nombre de la bulla que ellos hacen, pero la serpiente no. Esa está calladita. Entonces calladito se me ve más bonito, como dice la frase, ¿no? Eh, Saber qué piso estoy pisando, pero a la vez esta astucia del Espíritu Santo que me va a decir, anda a una ciudad a otra, sea para mí dentro de la sencillez. No, no debo comportarme como el que agrede. Tengo que buscar porque Dios se va a encargar. Tanto así que dice, guardaos de los hombres que os entregarán a los tribunales y os azotarán en sinagogas. O sea, no nos vamos a salvar. Finalmente Jesús dice, oye, muchachos, esto lo van a pasar. Esto lo van a pasar. Pero no se preocupen. Porque claro, quizá yo digo, no, pero es que esto no es justo porque mira que él hizo que el otro, como son los juicios, ¿no? Sobre todo ahora que se ve tanto tema político, se ve que uno acusa al otro y el otro al otro y el otro al otro y todos se van justificando. Entonces la búsqueda es de no estar justificándonos. Porque en aquel momento Dios nos va a saber decir qué es lo que debemos decir. Pero finalmente, haciendo eco a los versículos anteriores, va a decir, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, nuevamente esta visión del reino de los cielos. No me paso fuera de esta visión del reino de los cielos. En todo momento es, yo miro el cielo, entonces cuando miro el cielo y alguien me acusa, ok, de esta es mi manera de comportarme, porque lo que me interesa es entrar al cielo. Paso el mal rato ahora, ok, pero lo que me interesa es entrar al cielo. Porque dijeron, lo que me interesa es entrar al cielo. Entonces, cuando yo tengo este plan, digamos, de largo plazo, mi corto plazo lo puedo organizar de una manera más fácil, más ordenada, que me deje llegar. Pero si yo pierdo mi objetivo, pierdo la visión del cielo, se va a hacer muy, muy duro porque van a haber momentos que decir, ¿sabes qué? No vale la pena seguir a Jesucristo. No vale la pena seguir en este plan. Ya sabes que ya tú me metas un puñete y yo no pongo la otra mejilla, yo también te meto otro puñete, ¿no? Entonces, Jesús nos está diciendo perseveren porque vale la pena, es hasta el final. Y después nos Claro. hace esta promesa que no vamos a acabar de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, sí, y quizá nos estamos pensando solamente en Jerusalén y el Medio Oriente y ese ámbito, ¿no? Pero nosotros vemos que Israel somos todos los bautizados de las tribus, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera si dependiera de mí que venga Jesucristo, ciertamente está bien complicado que suceda porque poco debe anunciar. Entonces, acá es donde Jesús dice, bueno, muchachos, ustedes quieren que yo regrese porque la cosa está complicada, pues pónganse a anunciar a todos lados. No escatimen esfuerzos y háganlo. Y en este hacerlo van a ver que yo vengo. Pero claro, todos tenemos flojera, hace frío, hace calor, y, y no buscamos formas de que llegue a cada tribu de Israel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese termómetro ahí que no estamos dándole el tiempo. El envío es muy claro, el envío es muy claro. Es que no nos va a ir mejor que lo que le fue a Jesús. No, No, vamos a encontrar la misma oposición, la misma mortificación, las mismas críticas, como le llamamos aquí en el Perú, el raje, ¿no? sí, Del claro, seguidor a claro. Jesús, Y pero nuestro toca. Señor nos da fuerzas y nos dice, no teman, sigan adelante, porque esto les va a pasar, pero benditos ustedes que van en mi nombre. Amén, amén, amén.
Mira, te puedo decir que no quisiera dejar de que revisáramos el sábado por esta característica. Mira, en Mateo 10 del 24 al 33 nos dice así, ¿no? No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. So al dueño de la casa le han llamado Belzebul, cuanto más a sus domésticos. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni Amén. oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decirlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Ay, Y no Dios. temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Tened más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se vendan a los pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues vosotros valéis mucho más que pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, y yo también me declararé por mí ante mi Padre, y que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Imagínate cómo, o sea, Jesús termina de redondear esta idea, ¿no? Yo creo que Jesús va viendo que él va dándonos según, él va viendo que tenemos capacidad de entender, pero por momentos comienza a ser como decimos hoy día, zoom, ¿no? Ok, muchachos, si esto significa lo que tú decías, si a mí me tratan mal, ustedes no van a pretender que los traten bien, pues, ¿no? No se engañen. O sea, no te engañes que seguir a Jesús va a ser algo donde todo el mundo te va a tratar con mucho amor, no. Van a hablar mal de ti, van a tratar de meterte cabe, van a buscar de seducirte. Y claro, la diferencia entre Jesús es nosotros que les dio y nosotros no. Lo más probable es que nosotros sí caigamos. Que cuando nos seduzcan y nos engañen y digan toda clase de mentiras en su nombre, sí, caigamos. Y Jesús dice, acá el tema es el reino de los cielos, porque Jesús habla del reino de los cielos. Y vemos esta lógica que Jesús habla del Padre y los apóstoles hablan de Jesús, ¿no? Entonces Jesús habla del Padre y nosotros hablamos de Jesús, porque es Dios mismo Claro, que está con nosotros, ¿no? O sea, Dios este con Emanuel, nosotros. ¿no? Dios con Manuel, nosotros. así es. Así Y es. nos dice, ok, preocúpate solamente, sola y absolutamente de lo que puede dañar tu alma. Solamente lo que puede dañar tu alma. Amén. Y si esto se nos hace difícil, el palo, el golpe, la bala, la crítica, El aquellos que insulto, la matan, mentira, la difamación, todo. se nos hace duro, yo no sé, mucha gente que va a escoger o esto que acabamos de describir o ser compasivos y caritativos. Algunos prefieren el palo que ser caritativos. Sí, Y el para los domingo, demás, pero no para ellos, ¿no? La viga, sí, la viga en el ojo propio que la rama en el ojo ajeno, ¿no? así es. Pero vamos a dar un salto cuantitativo porque el Señor nos sigue dando instrucciones y nos sigue dando su pedagogía para saber cómo le podemos seguir más de cerca. Todo lo que hemos dicho y algo más, la caridad a prueba de todo. La Amén. parábola del samaritano. Vamos a dar el salto hacia Lucas, ¿verdad? El domingo. Tal cual. Nos vamos a Mira, el Lucas, domingo va a decirnos así, y estamos como que en Lucas 10, ¿no? De alguna manera estamos en en este concepto paralelo. sinóptico, ¿no? Sí, en paralelo, sí. Entonces, Lucas 10, 25, 37 dice, se levantó un legista y para ponerle a prueba, maestro, ¿qué he de hacer para tener herencia en vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. O sea, para Jesús el cielo es donde está la vida, ¿no? Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, acá siempre lo dejaba, ¿no? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él,
y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y mostrándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y le cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de esos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él, díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Mira tú, ¡Wow! eh, esta es la parábola de Jesús para tontos, ¿no? ¿Has visto que hay matemáticas para Sí, tontos, internet para tontos? Ya, sí, este es misericordia para tontos. claro, Porque Jesús, o sea, quien cuestiona a Jesús, eh, era un hombre instruido, ¿no? Era un legista, un Lisa. era un fariseo, el tipo conocía el negocio. O sea, esta pregunta era como para ver, ¿no? O sea, para poder ponerlo en aprietos a ¿Por dónde te Jesús. agarro? Claro, y Jesús agarra y lo pone en contexto, y la respuesta de él es una respuesta santa, porque él va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, no hay nada de tu corazón que no puede dejar de amarlo con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, todas las etapas que nosotros vemos que cuando hacemos nuestra autocontrición en la misa es de pensamiento, Punto, palabra, obra y palabra, omisión, ¿no? O sí. sea, estas 4 dimensiones, Sí, ahí está. Él las aborda y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús es, ok, vamos a ponernos en contexto qué significa el prójimo. El prójimo son todos. Claro, Son todos. El que te claro. encuentras. Y claro, cuando él pone un samaritano y un fariseo, esa cosa era bien complicada, ¿no? Es Lógico. como que la o la alianza o los países que en este momento no se lleven bien. O sea, eso era complicado, era no. Y, y lo pone más difícil aún porque cuando él dice que va a haber un levita, o sea, un sacerdote, y ve a un hombre herido, se entiende que el levita no podía tocarlo porque si no, él quedaba impuro y ya no podía hacer su servicio. O sea, parte de su tradición está en que yo me tengo que conservar puro para poder hacer el servicio en el templo. Entonces no podías tocar a un samaritano y encima que esté todo lastimado porque se supondría que era un hombre pecador, por eso le ha pasado esto. Y cuando vemos que el que no es aceptado, el que no es parte de mi grupo, viene y lo hace. El que no es de la manchita, el que no es del... Él sí se comporta como bautizado. O sea, si no eres del grupito, si no estás conmigo, entonces eres malo, ¿no? Entonces, vemos que Jesús dice, el que cuando le responde este hombre, el que practicó la misericordia con él, o sea, el hombre lo tenía claro. Por eso es que tenía claro el primer mandamiento, o el resumen de los mandamientos que Jesús nos da, y le dice, vete y haz tú lo mismo. Listo, esto está fácil. Tú la tienes clara, solamente tienes que hacerlo. Y ahí va a estar la complicación, ¿no? El hacerlo es el reto para mí solo, pero si como del cuerpo y bebo de la sangre, podré hacer eso y más, ¿no? Entonces acá Jesús nos pone en que yo creo que todos sí sabemos lo que tenemos que hacer. En los momentos que tenemos cólera, frustración, impotencia, ok, estos pensamientos no. Misericordia, Dios mío, misericordia. Porque también soy pecador. Pero esta misericordia es como también el mismo salmista, no aparte de mí tu espíritu. O como también lo va a decir el Salmo 139, ¿no? Entonces, no aparte de mí tu espíritu. No, aléjame de tu ira. ¿Para qué? Para poder dar caridad, porque solamente puedo dar lo que he recibido. Si no lo he recibido, no lo puedo dar. Semana de mucha exigencia y especialmente en transformar nuestros corazones, en saber cómo seguir al Señor de manera genuina, de manera cercana, con estas instrucciones que hemos recibido. Vamos pronto a las conclusiones antes de hacer nuestra oración final. Mira, si tuviéramos que darle una conclusión a esto, efectivamente siempre va a ser un continuará. Pero es un Jesús que comienza a dejarnos notar más y más que todo lo que tú, yo y cualquiera de los televidentes esté pasando en este momento en su vida, la solución es Jesús. No hay que ir a buscar a otro lado, la solución es Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Si estás enfermo, ve al doctor. Pero mientras vas al doctor, pídele a Jesús para que ese doctor sea el hombre que Él ha escogido para ti, para tratarte, para que esta ciencia que Dios nos ha dado sea para mí. Y si es una situación de amistarme con alguien, que sea Él mismo el que vaya por delante.
que Él sea el que esté presente. Porque lo que para mí, para ti puede ser extraordinario, para Jesús es lo ordinario. Eso es lo que es su reino, ¿no? Buscar qué hay en mi corazón, si todo mi corazón es de Jesús o no. Si hay pedazos de rencor, de temor quizá, de frustración, de impotencia, vamos también a entregarle esos pedazos a Jesús ahora. Y que finalmente podamos misericordia sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas la misericordia. Finalmente nos dijo también ya Mateo, ¿no? Que cuando habla de las bienaventuranzas, a pesar que no las revisamos como tal en la lectura, porque en este año no tocaba ese momento las Sí, bienaventuranzas, va a decir, ¿no? Bendito los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos recibirán, serán justificados. Benditos los que busquen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. amén. Entonces, si quiero misericordia, tengo que darla. Si no la doy, está complicado. Y lo importante es el reino de los cielos, ¿no? Hacemos nuestra oración final. Encantado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, tú que eres este Dios bueno y generoso y que te gusta estar con nosotros. Te gusta compartir de nosotros y no corres a nuestros problemas. Señor, a ti te pueden presentar muertos. Quizá en nuestra vida podemos considerar cosas que están muertas. Relaciones, recuerdos, situaciones, salud, negocios. Quizá hay muchas cosas muertas en nuestras vidas, Señor. Quizá no hay alegrías, quizá ya no hayan tristezas, quizá las situaciones políticas, la prensa, las noticias han entristecido y han apagado lo que hay en mi corazón. Quizá, Señor, estoy muy seducido por Satanás. Y en este momento, Señor, te queremos pedir para que tú te hagas presente entre nosotros. Eso es lo que dice tu palabra, eso dijiste tú. Que si hay dos o más reunidos en tu nombre, tú te harías presente. Y yo creo en ti, Señor. Y así como ese magistrado te dijo, si tú pones tu mano sobre ella, que estará viva. Y como dijo la hemorroísa, que si tocaba tu manto ella sanaría. Nosotros creemos lo mismo. Te invitamos a nuestras vidas, a cada una de nuestras situaciones, a nuestra realidad, a nuestros problemas. Te invitamos a nuestro presente. Entregamos nuestro pasado a ti, Jesús, pero te entregamos sobre todo nuestro presente y confiamos nuestro futuro en tus manos. Tú eres que eres este Dios bueno, santo y poderoso. Tú, Señor, que no me rechazas, que me recibes en cada momento. Te pido, Señor, que por los méritos de tu pasión, por tu amor y por tu bondad, y porque tú sabes, Señor, que como tú no hay otro igual, te puedas ser de esos obreros que va tu mies. Pero en especial te pido por todos los santos sacerdotes, Señor, que se esfuerzan para poder llegar a tu pueblo, para poder lavar sus heridas y para poder amistarlos contigo. Te pido, Señor, que por cada uno de ellos seas tú el que siempre reciba toda la gloria, el honor y la majestad, y que abra los caminos para que todos, Señor, podamos llegar a ti, que eres el único pan y el único alimento de cada día. Tú que eres bueno y generoso, Señor, te pedimos como siempre que nos pongas al cuidado de tu Santa Madre. A ti, María Santísima, te pedimos que cuides de alma, de mente, de cuerpo, y que nos lleves a contemplar el rostro en el último momento de tu amadísimo Hijo. Y todo esto siempre por la intercesión de María Santísima y de San José. Amén. Amén. En nombre del En el nombre Padre, del del Hijo Padre, y del y del Espíritu Hijo, y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido hermano, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este programa que es mío, es tuyo y de todos los hermanos que nos ven. Sintonía divina, porque la palabra de Dios siempre será una buena noticia. Amén. Seguimos adelante y les deseamos a nuestros hermanos muchas bendiciones y que siempre estén acompañados por el amor y la gran misericordia de nuestro Señor y que siempre estén pensando en hacer lo que su santa palabra nos dice. Gracias, gracias, muchas gracias, hermano Pepe. Dios te bendiga y Dios bendiga también Amén. a todos nuestros hermanos televidentes. Hasta la próxima.